Hola, 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 amigos, amigas, bienvenido nuevamente al canal, bienvenido a un nuevo video revisión de mod. El día de hoy les traigo la revisión de este mod de X7 BBBBB. Ese es el nombre del modder. Es un automóvil, como ven, ¿cierto? Sedán. Está basado en un Hyundai Elantra, por lo menos así se conoce acá, y se llama el mod el Gion Manetsu. Es un vehículo que, como lo ven aquí mejorado, ¿cierto? En color celeste o azul, eh, nos puede servir para explorar, pero en su versión básica, como lo ven ahí en blanco, la verdad es que no nos sirve mucho. Es un vehículo que serviría ya en un mapa que fuera solamente carretera, con neumático autopista, pero es lo que menos hay en el No Runner, así que nos serviría más en la versión mejorada, que es el color azul, que está mejorado a mi gusto. Son casi todas las cosas que tiene disponibles para instalar las que están viendo. Tiene una suspensión elevada, tiene umbrales laterales, anclaje para remolques exploradores, tiene vaca con combustible y piezas de reparación, una gran cantidad de luces, neblineros, ¿cierto?, para explorar, y tiene snorkel también, así que lo podemos colocar en una, meterlo al agua, ¿cierto? Y va a poder andar por agua un poquito más profunda de lo normal. Y tiene, como ven, en los asientos traseros, ahí le tengo neumáticos de repuesto, y en el lado del copiloto tiene más piezas de reparación y combustible ahí detrás de los asientos. Así que es un vehículo bastante equipado. Tiene la insignia de Manetsu ahí en la parte trasera, tiene su matrícula o patente, que sale el nombre del modelo, ¿cierto? X7B y FRC. No sé qué será, lo que será eso, pero es lo que tiene la matrícula. En la parte delantera también tiene lo mismo. Es un vehículo que tiene la tracción total activable, como ven, y el bloqueo también es activable. Así que por lo menos tiene las condiciones para meterlo a condiciones un poquito más extremas. Vamos a darle a arranque, ¿cierto? Como ven, tiene el anclaje de remolque exploradores solamente. No daría para utilizarlo como camión, ¿cierto? Ya un remolque de camión sería demasiado para este pobre vehículo. El interior, bastante parecido a lo que es este vehículo originalmente. Lo conozco en persona, así que eh, les doy de primera fe que es así el vehículo por dentro, parecido, parecido. Los tres espejos funcionan, tiene una jaula antivuelco en el interior que también se le puede instalar. Así que, como les digo, es un vehículo pequeño pero bien equipado. Y este modder se caracteriza, ¿cierto?, por traernos vehículos que uno ve a menudo en la calle, como todas sus pickups, ¿cierto? La, la Matsu, las Taiyo que tiene, eh, la Ususi, que son todos basados en camionetas de la vida real que uno ve diariamente. Así que se le agradece que traiga vehículos que uno conoce como mod, aunque digamos que las camionetas son un poquito más servibles que este vehículo, pero aquí le ayudamos al modder, ¿cierto?, a darle visualizaciones a sus creaciones. Este modder siempre me ha agradecido cuando le publico las revisiones de sus mods, así que por eso también lo ayudo a mostrar sus creaciones, como les contaba. Bueno, aquí ya se quedó de un barro que igual es, a pesar de que no es lo más duro que hay, más difícil de transitar, igual en los mapas es difícil encontrar un barro que sea tan eh, complicado como este. Así que debería de moverse bien en los mapas. Para quien guste de este tipo de mod, lo puede
utilizar. Ya aquí no voy a poder avanzar más porque tendría que irme con cada estrante, pero bueno, cumplo con mostrarle este nuevo mod. Fue agregado hace un par de días a consola y no lo había querido revisar todavía porque tenía la duda si mostrarlo o no, pero ante la poca novedad en cuanto a mod, ya que como se acerca el estreno de la fase 13, por eso se empiezan a frenar un poquito lo que son los mods. Ya después, unas semanas de que ya la fase esté disponible, empiezan a aparecer algunos mods interesantes en el navegador. Así que, bueno, gracias aprovecho de mandar un saludo a mi gran amigo Efren de Tati87. Ahí lo pueden visitar en su canal, es un gran creador de contenido de NoRunner, amigo personal, tengo una gran cercanía con él y su familia, así que aunque vivamos bastante lejos, tenemos contacto siempre ahí directo con el amigo. Así que él me dio el consejo de que mis grabaciones de mod las compartiera en la página de Mod.io. En cada mod, ¿cierto? Tiene su caja de comentarios y ahí uno puede compartir las revisiones para que el modder lo conozca uno, ¿cierto? Y también la gente que se pasa revisando y quiere alguna referencia a los mods, bueno, ahí tienen la opción en español, que es mi fuerte. En inglés no me manejo mucho, pero trato de traducir casi siempre mis publicaciones en inglés también para que la gente que no hable español, ¿cierto?, pueda entender lo que uno está haciendo. Y también, también lo traduzco en varios, últimamente he estado agregando bastantes idiomas a las traducciones ahí para tratar de atraer un poquito más de espectadores, así que de eso se trata YouTube, hay que ingeniárselas para poder ir llegando a más rincones del mundo. Aquí estamos en la tienda, el Xion Manetsu tiene un costo de $15.394, capacidad de combustible 55 litros, así viene básico como lo vimos afuera, ¿cierto? Motores tiene tres opciones, tiene tres cajas de cambio, suspensión básica, suspensión ultra flexible, elevada y a medida, neumáticos, tiene algunos que son del mod y otros que son ya conocidos del juego, tiene con cadenas también, así que tiene varias opciones, bloqueo diferencial, instalable, tubo de respiración, dos opciones, de plástico y metal, y tracción total también se puede comprar. Añadido chasis, tenemos la rueda suministro interior, en realidad se eliminan los asientos de trasero y del copiloto, y tiene 300 piezas de reparación, dos ruedas de repuesto y 80 litros de combustible. Y la vaca exterior, porte equipajes, tiene 200 piezas de reparación y 80 litros de combustible, así que más que suficiente para poder explorar tranquilo. Lo estético, para choques traseros tenemos el enganche para remolque y sin el enganche. Tenemos las luces de techo que pueden ser blancas o amarillas. Para choque delantero hay que instalarle para poder colocarle los faros. También tiene luces blancas y amarillas. Pegatina, ¿cierto? La pegatina de Manetsu ahí en el portamaleta. Y tenemos antena trasera. Tenemos los asientos. O sea, la jaula de seguridad es esta. Umbral laterales y el asiento de copiloto, ¿cierto? Que se elimina al colocarle los suministros al interior. Llanta o rines, tenemos tres opciones de vehículo, así que bastante bien. Colores tiene poquito, son todos color mate, así que ahí a gusto de cada cual. Así que eso, amigos, me despido. Le doy las gracias a todos los que me apoyan, sobre todo los videos de revisión de mods, sé que a varios les gusta verlo, así que es un sello de mi canal, así que créanme que nunca se va a perder el tema de las revisiones de mods. Lo ayuda a ustedes a elegir, a ver los mejores mods que pueden haber, me ayudo a mí mismo, ¿cierto? Hay algunos mods que yo utilizo en algunos momentos y ayudamos ahí a los creadores de los mods que me imagino, y debe ser así, que tienen un gran trabajo que yo por lo menos no sé si sería capaz de hacerlo. Así que, bueno amigos, me despido, un gran abrazo y nos vemos la próxima. Chau, chau.